Buenos días, hermanos. Señor bendiga. Voy a invitarles que abra su Biblia en Apocalipsis, capítulo 3, 14. Que va un saludo a Juan Carlos y a Liliana, bienvenidos. El Bagué, está en su casa. Hemos estado viendo los 7 mensajes del Señor a la iglesia. Han sido mensajes un poco fuertes, porque el Señor quiere liberar a su iglesia de 7 amenazas que enfrenta la iglesia de todos los tiempos. La amenaza de hoy es la ceguera de la autosuficiencia. La ceguera de la autosuficiencia. Vamos a estar respondiéndonos a esta pregunta. ¿De quién dependo realmente? ¿De Dios o de mis recursos? ¿Cómo estoy viviendo? Dice el versículo 14, el mensaje a la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, diga el amén. El testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, porque por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo, dice el Señor, que de mí compres oro, diga oro, refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no descubras la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, leamos juntos el 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las. Hay un llamado continuo del Señor. Estados Unidos es el lugar más peligroso del mundo para criar a tus hijos. Un misionero que desafiaba a la iglesia a considerar el llamado de Dios y abandonar la comodidad, llevando el evangelio a lugares difíciles y hasta peligrosos. Después de predicar, todos se querían ir con él. El único problema, hermanos, es que él iba a trabajar al corazón mismo del Estado Islámico. Alguien que dijo que iría con él, le dijo: pero es que ese es el lugar más peligroso del mundo para criar hijos pequeños como los míos. A lo cual, sin dudarlo, el misionero le dijo: Estados Unidos es el lugar más peligroso para criar a tus hijos. Porque, hermanos, para los cristianos, los lugares más peligrosos para vivir no es donde la seguridad de nuestra vida pueda estar en riesgo, sino aquellos donde nuestra alma corre más peligro. Pues si existe algo que estrangula nuestra fe más que cualquier otra cosa, es la prosperidad. La prosperidad. La comodidad y las riquezas es lo que hace de esta cultura occidental sea espiritualmente fatal. Mire usted, donde más crece exponencialmente la iglesia es en Irán. Y aquí vamos para abajo, ¿no? Porque la riqueza y la prosperidad engañan fácilmente, de modo que llegamos a creer que no necesitamos nada de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Para qué orar? Danos hoy el pan nuestro de cada día. Si la nevera está llena de todos los alimentos básicos y hasta de galerías, vinos, helados,
Coca-Cola. Y la prosperidad es y ha sido el obstáculo para el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. No es nada nuevo. Dios así se lo advirtió al pueblo de Israel en Deuteronomios 31, del 19 al 21, que dice así, aquí está. Ahora pues, escribíos este cántico, dice el Señor, y enséñelo a los hijos de Israel, para que me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque los introduciré en la tierra que fluye leche y miel. Comerán, se saciarán y engordarán, y se irán tras otros dioses, despreciándome, añade. Dice el 21, y cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo: yo conozco lo que se proponen de antemano. Y Apocalipsis dice: yo conozco tus obras. Jesús lo advirtió también a sus discípulos: no hagáis tesoros en la tierra, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 24. Y Pablo le advierte a Timoteo en 1 de Timoteo 6, 10, que el amor a las riquezas es la causa por la cual muchos se desvían de la fe. De la fe. Hermanos, el mensaje a la Odisea es este mismo cántico que como testigo nos advierte hoy en nuestra cara la amenaza de la autosuficiencia. Cuando hay prosperidad, nos volvemos autocomplacientes en nuestra opulencia y confiamos más en la riqueza y en el poder que tenemos, y nos volvemos ciegos a nuestra realidad y a nuestra necesidad espiritual. Y eso sí que ha pasado con gran parte del cristianismo en los países desarrollados, y también con nosotros, que gozamos de tanta libertad y de cierta abundancia. Dejamos de depender de Dios para vivir en nuestras propias justicias. La Odisea significa eso: justicia de los hombres, capacidad humana. Pero la contra, hermanos, para la autosuficiencia es la dependencia. Y el mensaje aquí es, en primer lugar, mira al dueño de todos los recursos. Mira al dueño de todos los recursos. He aquí el amén. Y aquí dice el Señor, el garante, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación, dice esto. Así se presenta el Señor. Y este saludo del Señor hace eco en la visión de Isaías del capítulo 65. Vamos a leer unos versículos del 1 en adelante, que dice: me di a conocer a los que no preguntaban por mí, dejé que me hallaran los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre, le dije: aquí estoy. Todo el día extendí mis manos hacia un pueblo rebelde que va por mal camino, siguiendo sus propias ideas. Y dice el 11: pero a ustedes que abandonan al Señor y se olvidan de mi santo monte, para los dioses de la fortuna y el destino preparan mesa. Y dice el 16 también: los destinaré a espada, por cuanto llamé, toqué a la puerta y no respondieron, hablé y no me escucharon, más bien hicieron lo malo ante mis ojos. Por eso así dice el Señor Omnipotente: mis siervos comerán, pero ustedes pasarán hambre. Mis siervos beberán, pero ustedes sufrirán sed. Mis siervos se alegrarán, pero ustedes serán avergonzados. Mis siervos cantarán de alegría de corazón, pero ustedes clamarán. El Señor juzga a quienes lo rechazan, pero seguidamente promete una mesa especial para los que escuchan, para sus escogidos. Y además el verso 17 promete crear un cielo nuevo y una tierra nueva también. Haciendo esto también eco de las promesas a Abraham de bendición y de abundancia de tierras. Y que del mismo modo, dice Isaías
Así como Dios cambió el nombre a Abraham, dice que los que entren a esa nueva creación serán los que tengan un nuevo nombre. Y añade, serán bendecidos por el Dios de la verdad. Dice el versículo 16 que sigue. Bendecidos por el Dios de la verdad. Y aquí el término verdad es la palabra hebrea que se traduce ahí en Apocalipsis, amén. El amén. En otras palabras, hermanos, aquellos que entran en la bendición de la nueva creación de Dios solo entrarán a través del Dios del amén, el Dios de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hermanos, Jesús es el amén de Dios para todas sus promesas. 2 Corintios 1:20, Pablo lo dice así: porque todas las promesas de Dios son en Cristo sí y en Él amén, por medio de nosotros y para la gloria de Dios Padre. Cuando Jesús se presenta aquí y se declara como el amén, está recordándole a la iglesia que Él es la confirmación de Dios en cuanto a todas sus promesas, desde Abraham, pasando por Isaías y hasta llegar a Apocalipsis, a esa nueva creación. Que el Padre haya enviado a Jesús a salvarnos confirma su veracidad respecto a todas sus promesas. Es como si Él hubiera dicho: sí, amén, así lo haré. El amén también significa que Jesús es la encarnación de la fidelidad y la veracidad de Dios, que Cristo es aquel en quien la revelación de Dios haya su pleno cumplimiento. Por eso, hermanos, nuestra esperanza no debe estar en las riquezas, sino en Cristo, en quien se cumplen todas las promesas. Y la descripción que sigue, el testigo fiel y verdadero, así lo confirma. Debido a que Él, el amén, la verdad de Dios, el testigo confiable de la promesa del Padre de una nueva creación, como lo dice Apocalipsis 21:5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y añade, y estas palabras son fieles y verdaderas. Es como si Él fuera el testigo en la firma de un contrato. Y además, la palabra fiel lleva consigo una connotación de sufrimiento. Porque, hermanos, Jesús no solo confirma las promesas del Padre, sino que Él también fielmente cumplió todo lo que era necesario para que esas promesas se hicieran realidad. Con su vida, sufrimiento, muerte y resurrección, logró la salvación para todos los que vengan a Él, el amén de Dios, y reciban la bendición de la nueva creación. Y su designación como el soberano o el principio, dice la Reina Valera, de la creación, nos dice que Jesús es la palabra de Dios que existía desde el principio, el alfa y el omega, el principio y el fin, diciéndonos que Él es la fuente, el sustentador y la meta de la creación. Hermanos, qué ingenuo es pensar que no lo necesitamos a Él. Qué ingenuo es querer vivir como si no lo necesitáramos, alejados. Una vida liviana. Él es el que provee para todas nuestras necesidades, el que sostiene el universo entero, que hace que el sol brille, que la lluvia descienda y que cada cosa funcione. Y además, Él hará esa nueva creación para todos sus hijos. Esa creación que el Padre ha prometido. Pero ese Cristo resucitado es el que ahora evalúa a su iglesia. Y Él es directo. En segundo lugar, Él nos dice: no confíes en tus propios recursos, porque te vomitaré de mi boca. Suena severo, ¿no es cierto? Pero es lo que Jesús transmite a una iglesia así. Me produces asco. Y esta reacción tan brutal es producida por la autosuficiencia que genera la prosperidad. Porque tú dices, dice el verso 17,
soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Y como resultado de esa prosperidad, ellos no eran entonces ni fríos ni calientes, sino tibios, dice el verso 16. En otras palabras, inútiles para el Señor. La Odisea no tenía agua potable, contenía carbonato de calcio, que cuando la bebías te hacía vomitar. Por eso dependían de ciudades cercanas para obtener su agua. Hierápolis tenía agua caliente por naturaleza, pero en su recorrido por el acueducto hasta la Odisea llegaba tibia. Colosas era fría, pero en su recorrido por el acueducto llegaba también tibia, produciendo el mismo efecto. Y Jesús usa algo tan gráfico y conocido para exponerles así su inutilidad. La iglesia hace sentir a Jesús náuseas, porque eran inservibles para él y su reino. Y mire esto, hermanos, a diferencia de los anteriores 6 mensajes, la Odisea no enfrentaba ninguna violencia, ninguna privación, dificultad, prueba o persecución. Ellos disfrutaban de una gran prosperidad de la que se jactaban y decían: no tengo necesidad de nada. Y sí, la ciudad era extremadamente rica, era un centro bancario y no necesitaban dinero de afuera. Se cuenta que en el año 60 después de Cristo, cuando un terremoto destruyó la ciudad, ellos rechazaron toda la ayuda financiera de Roma y reconstruyeron su ciudad, haciéndola aún mejor que antes, con grandes escenarios, gimnasios, teatros, etc. También eran conocidos por su preciosa lana negra y tenían las últimas modas producidas con las mejores telas. Pero además contaban con la última tecnología médica, colirio y otros ungüentos para mejorar la salud. Así que eran ricos, elegantes y saludables. El paradigma de la prosperidad de hoy también. Ricos, elegantes y saludables. Y Jesús acusa entonces a la iglesia de parecerse más a esa ciudad que a ser ciudadanos del reino. No eran testigos fieles del Evangelio, sino que la riqueza los volvió mundanos en su manera de pensar. Como dijera Jesús allá en Mateo 6, 32 y 33, el mundo busca todas esas cosas, pero vosotros buscáis primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo eso será añadido. La tentación de la prosperidad, hermanos, sigue engañando a la iglesia para hacerla caer en la autosuficiencia, el sentirnos cada vez más cómodos en nuestra abundancia y creer que podemos confiar en nosotros mismos para solucionar los problemas, que si tenemos hambre vamos al refrigerador o al supermercado, si tenemos algún problema de salud tenemos nuestros seguros médicos, si queremos vacaciones, da la tarjeta de crédito. Si envejecemos, hay planes de pensiones. Y eso no está mal, eso es bueno. Sin embargo, es la falta de la pérdida de una actitud piadosa. Una actitud que reconoce a diario que todo lo que tenemos proviene de la mano del Señor y así mismo vive, dependiendo de Él y no de un salario que nos ganamos con gran esfuerzo y hasta nos esclaviza. Y mire usted, una de las mayores evidencias de la pérdida de una actitud piadosa y que demuestra nuestra autosuficiencia es la falta de oración. ¿Por qué necesitamos hablar con Dios cuando tenemos abundancia? ¿Para qué pedirle cuando nosotros mismos podemos proveernos? Considera tu vida de oración, hermano.
¿Qué revela la vida de oración de la iglesia hoy en día? ¿Dependencia o independencia? ¿Confianza en el Señor o en nosotros mismos? Piénsalo, piénsalo. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones trascendentales en nuestra vida, en la vida de nuestra familia, sin siquiera consultarle al Señor en oración? ¿Es la reunión de oración la más relevante? Es que hay una reunión de oración el martes. ¿O es la más insignificante? Qué pena decir que el culto se va a acabar. Después de que hace 10 años eran 2 reuniones las más grandes y se pensaba en una tercera, el martes, a las 5 o a las 7. No había tantos carros como ahora. Las disculpas sobre, es que no hay transporte. Qué miedo, es de noche. Otra evidencia, hermanos, de nuestra autosuficiencia es nuestra voluntad de querer vivir una vida cristiana aislada de los demás creyentes, el ya no querer congregarnos. Nos mudamos a otra ciudad sin siquiera considerar si hay una buena iglesia alrededor. Y si la iglesia no es algo importante, entonces nos reuniremos con el pueblo de Dios solo cuando podamos o no tengamos nada mejor. Y esto sí que se ve hoy en día. Y cuando nuestra vida se desmorona y viene la crisis, entonces que Dios nos libre de que en la iglesia se den cuenta. Hay que guardar la apariencia y nos desaparecemos. Cuando debemos ser edificados los unos a los otros. De esta y de mil maneras más mostramos nuestra autosuficiencia, no acudiendo a Cristo ni a los medios de gracia que Él ha provisto para nuestros tiempos de necesidad, como es la oración, la congregación, la iglesia, la edificación de los santos. Y como institución o como iglesia, la gran variedad de recursos disponibles puede tentarnos a confiar más en nuestros esfuerzos y capacidades humanas, en la creatividad que tenemos para hacer iglesia y para llegar a la comunidad. Es que necesitamos mejor y más agresiva publicidad, más creativa. No, es que necesitamos un nuevo software o plan de estudios. Y al tener más recursos disponibles, descuidamos el tiempo de oración necesario para que Dios nos hable. ¿Quién necesita pedirle la ayuda al Espíritu Santo cuando todo lo tenemos en internet? Hasta el devocional nos llega ya hecho. Ese famoso café de la mañana, que no sale de Isaías, sino que tú eres y puedes, infla el globo del hombre. Cosas que Dios le hablaba a otros, pero no a nosotros, de manera personal. Cosas prediseñadas. Es por eso que no debemos, que hoy debemos recordar, hermanos, que la mayor amenaza que enfrenta la iglesia en la actualidad no es las leyes, la oposición del gobierno o la violencia, no es la persecución religiosa, ni siquiera es los falsos maestros o la herejía, sino la prosperidad que nos engaña y nos lleva a la autosuficiencia. Y usted dirá, pero es que nosotros no somos ricos. Vaya, dígaselo a los ricos. Pero es que, hermanos, nadie reconoce que es rico. Estuve leyendo sobre eso. ¿Cuánto se necesita de ingresos para ser rico? Los estudios dicen que hoy la riqueza es subjetiva y relativa. Pero lo que sí es cierto es que en comparación con gran parte del mundo, nosotros aquí en Occidente sí somos muy ricos.
ricos en libertad, ricos en recursos naturales, recursos materiales, recursos humanos, financieros. Aquí no se mueren, ni siquiera los habitantes de la calle se mueren de hambre. Y continuamente debemos luchar contra la autosuficiencia. La prosperidad no necesariamente es una señal de la bendición de Dios. La razón por la que la prosperidad es letal es porque no nos deja ver nuestra verdadera condición, nuestra verdadera necesidad espiritual. No me hace falta nada, cuando en realidad Jesús está declarando: sois unos infelices, miserables, pobres, ciegos, desnudos. Verso 17. No solo eran pobres con bancos, sino que en su propio criterio tenían la tecnología médica para las enfermedades oculares y mejorar la visión. Pero Jesús declara: están ciegos. Y aunque se jactaban de sus telas y la elegancia de sus modas, en realidad el Señor dice: están desnudos. Tengan vergüenza. Una iglesia como la de hoy, sin visión, qué vergüenza para la sociedad. Y el problema de sentirse autosuficiente, hermanos, es que de hecho no somos suficientes. Jesús dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Verso 18. Jesús ofrece verdadera riqueza a los que van a Él, a los que confían en Él, a los que lo buscan a Él. Una riqueza que no se oxida, no perece, no se la roban. ¿Cómo la obtenemos? El apóstol Pablo, al desarrollar estas enseñanzas del Señor, nos da una respuesta clara en 1 Timoteo 6, 17, que dice: a los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas inseguras. Diga, sino en Dios. En Dios, que nos provee de toda una abundancia para que lo disfrutemos. Pero en lugar de vivir una vida piadosa dependiendo de Él en comunión, el materialismo nos está alejando. Y Pablo añade: de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Verso 19. Además, Jesús aconseja que de mí compres ropas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. Ellos pueden haber sido los más elegantes del mundo, vestidos de algodón negro, pero Jesús expone su vergonzosa desnudez. Y es que, hermanos, desde Edén la desnudez es sinónimo, símbolo de vergüenza. Pero aquí las ropas blancas apuntan a santidad, rectitud y justicia. Hermanos, nuestros propios esfuerzos humanos no pueden producir la vida santa, justa y recta que Dios exige para entrar en su nueva creación. Pero a través de Cristo estamos vestidos de justicia, pues en Él somos justificados, porque se nos declara aceptos delante de un Dios santo. Y al confiar en Cristo, crecemos entonces en justicia. Esto evidencia de que realmente somos hijos de Dios, somos salvos. Y esta justicia seguirá en aumento a medida en que dependamos más de Cristo, más del Señor. Pero también aconseja que de mí compres colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. A pesar de la ciencia médica, la Odisea está tan cegada por la prosperidad que no puede ver que necesita a Cristo para continuar. Jesús vino a dar vista a los ciegos que confían en Él, pero no precisamente vista física, sino esa visión espiritual que necesitamos para ser salvos. Y al evaluar, hermanos, nuestros corazones, debemos preguntarnos con sinceridad: ¿en qué o en quién está nuestra confianza?
¿Es Jesús o estamos viviendo una vida lejana? ¿Detrás de qué corre nuestro corazón? ¿Cómo está la vida espiritual, la vida moral de tu casa, de tu familia? ¿Demuestra pobreza, tinieblas, vergüenza? Tomemos unos segundos para reflexionar en estas preguntas. ¿Qué es lo que consume tus pensamientos hoy en día? ¿Anhelas tener comunión con el Señor, estar con Él, o te consume más bien el extender tu vida en el gimnasio, en los adelantos científicos, en el amontonar riquezas para el futuro, como si la vida no fuera a terminar nunca? ¿Qué es lo que domina nuestro presupuesto financiero? ¿Acaparar, acaparar, acaparar? ¿O eres generoso para con el prójimo, para con la obra del Señor, aun cuando eso signifique un sacrificio personal? ¿Das obras y si te sobran? ¿Vives conforme a tus posibilidades financieras o vives esclavizado tratando de mantener un nivel que el mundo trata de imponernos? ¿Qué hay de tu vida de iglesia? ¿Qué hay de tu iglesia? ¿Es la iglesia solo el club para socializar de vez en cuando? ¿Que te digan lo que te gusta oír? ¿O es la iglesia esa familia sin la cual no puedes vivir, en donde te exhortan a vivir una vida santa, una vida recta, donde exponen tus ídolos y desafían a vivir el evangelio? Y cuando las cosas no van bien, ¿encuentras consuelo en qué? ¿En el Señor o en la botella? ¿A dónde corren los viernes, los fines de semana? Uno de los muchachos de la iglesia que trabajó, le tocó trabajar de mesero por allá en las noches. Me dijo: pastor, des una vueltica a medianoche por la ciudad para ver cuántos realmente son su iglesia. Hermanos, Jesús hace un llamado a la iglesia a que comprendamos que Él es la riqueza, el vestido y el colirio que necesitamos. ¿Cómo adquirimos estas cosas de Él? Pues la respuesta está ahí en su palabra. Apocalipsis 22, 17, el Señor, el Espíritu Santo dice: ven. Y sigue llamando. Y el que escuche, diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de vida. Ese es el llamado permanente del Señor que toca la puerta. Y este lenguaje hace eco en Isaías 55, también del 1 al 3, donde el Señor dice: ¿por qué gastan el dinero en lo que no es pan y el salario en lo que no satisface? Escuchadme atentamente y comerán lo que es bueno, se deleitará vuestra alma con grosura. La invitación es: vengan y compren y coman vino y leche gratuitamente, dice el Señor. Acudan a mí, dependan de mí. Es la tercera cosa que nos dice el Señor. Depender de mí, dice el Señor. Buscarme fervorosamente. Lo contrario a la autosuficiencia, hermanos, es: sé fervoroso y arrepiéntete. Dice el verso 19 en la Nueva Versión Internacional. Sé fervoroso y arrepiéntete. Es volver a orientar nuestro pensamiento y depender fervorosamente de Dios, y para cambiar nuestra manera de vivir y de ver la vida. Una clave para superar la autosuficiencia y la esclavitud al materialismo es la generosidad. La generosidad es la manera práctica de entender que Dios es el soberano de la creación, que provee todo lo que nosotros necesitamos, y lo que llega además es para su reino.
es para su obra. Solo así, hermanos, nos daremos cuenta que tal vez necesitamos menos de lo que anhelamos. Y nuestra vida se convertirá en un medio de bendición a otros. ¿Cómo luciría una iglesia fervorosa en generosidad? ¿Cómo? Yo creo que esas 250 boleticas no serían suficientes, sino por ahí unas mil. Este fue un regalo que dio un hermano. Dijo, vengan esas boletas a 500,000, así son en el mundo. Y qué pena, dijo, no, bajemos a 80, hermano. ¿Será que nos faltó fervor? Hay que cambiar también la forma de pensar en cuanto a la moda y enfocarla al cómo vestirse espiritualmente. El consumismo ha consumido nuestra cultura. Gastamos y hasta desperdiciamos en moda. Si en lugar de ser fervorosos por la moda terrenal, atendiéramos al llamado del Señor de ser fervorosos por la vestidura espiritual de justicia, de santidad, ocupándonos en ser más como Cristo, ¿cómo luciría una iglesia que obedece a la palabra? Que se aman unos a los otros, que se visten de buenas obras. Sería una iglesia de poder. Y ahora, ¿por qué es tan difícil hacerlo? ¿Por qué no podemos verlo? Claro, es que estamos ciegos. Hay que recibir también visión espiritual. Y si continuamos en la ceguera, Él dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Verso 19. Y aunque al principio esa disciplina, dice Hebreos, parezca severa, penosa, el amor del Señor y la ternura del Señor siempre se impone por encima de la disciplina. Pues aquí también, hermanos, se recibe la promesa más gloriosa. Dice el verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Una promesa de comunión continua a la mesa del Rey de Reyes. Tal vez en este momento Jesús esté afuera. ¡Qué tragedia! ¿A qué horas lo sacamos? Parece que la autosuficiencia le echó cerrojo a esa puerta. Pero Él está diciendo, aunque me producen náuseas, yo te amo y no te abandonaré, iglesia. Así que estoy tocando a tu puerta. Y a los que vienen a mí, dice el Señor, a los que confían en mí, para obtener esa riqueza, yo les daré esa vida abundante. Él nos ofrece, hermanos, un lugar en su mesa. Y esta es la promesa más grande, un lugar en la mesa del Rey para siempre. Una experiencia que no se compara a nada de este mundo, que ninguna cosa material la podemos comprar. Jesús, el soberano de la creación, también nos ofrece un asiento diferente. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Jesús fue fiel, recorrió el camino del sufrimiento incluso hasta la muerte para salvarnos, y el Padre lo reivindicó, lo resucitó y lo exaltó a su diestra. Y nosotros, al seguirlo a Él, incluso por camino de sufrimiento, debemos saber que estos caminos también conducen a nuestra resurrección y nuestra exaltación. Por fe, hermanos, estamos unidos a Jesús en su vida, muerte, resurrección y también en su exaltación. Satanás, desde un principio, ha querido engañarnos para que vivamos una vida independiente, alejado de Dios.
Y esa mentira sigue vigente. Nos está llevando a creer que no necesitamos tanto del Señor. Yo le invito para que ustedes se coloquen de pie, hermanos. Ante el Señor estamos desnudos. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Pero hay un versículo en el capítulo 65 de Isaías que me llamó mucho la atención. Y él dice: pero yo no los desecho a todos, dice el Señor, porque tal como se encuentran uvas buenas en un racimo de uvas malas, y alguien dice: no las tire todas, algunas de ellas están buenas, asimismo yo no destruiré a mi pueblo, pues aún tengo verdaderos siervos allí. Levanta tu mano y dile: Señor, ven aquí. Hoy has venido aquí porque el Señor ha tocado a tu puerta. No es porque hayas querido. El Señor te ha llamado a esta mesa y Él tiene un manjar servido para tu vida. Solamente Él quiere despertarnos a ese fervor de la comunión, de la cual el mundo nos aleja. Y el Señor, perdóname, porque tal vez hoy he tratado de vivir una vida independiente, apartada. He dejado de reconocer como el Rey, el Señor, el proveedor, el sustentador de mi vida. Y así lo he transmitido en mi manera de vivir la vida cristiana. Perdóname, Señor. Y de aquí estoy, dispuesto a ser parte de ese remanente. De ese remanente, Señor. Gracias porque me estás llamando, Señor. Gracias porque has hecho sensible mi oído hoy. Me has convocado y me has traído, Señor, a tu presencia. Y aquí estoy dispuesto, Señor. Dile: aviva ese fuego, aviva el fuego de la oración, aviva el fuego de la comunión, aviva el fuego, oh Rey de la Gloria, Señor, el amor por ti, como lo cantamos muchas veces, Señor. Ese amor incomparable, ese amor irresistible, Señor. Quema nuestros corazones, Señor. Gracias porque no nos dejas, no nos abandonas, Señor, en nuestra condición, Señor, sino que cada día quieres levantarnos, Señor. Anda tus manos limpias, Señor. Que arde en nuestro corazón un fuego que consuma todo, mi vida, mi casa, todo lo que soy, por ti. Y con los cielos cantaré. Es tiempo de decir que Él es el Rey, que Él es el Señor, el sustentador. Y lo de nuevo. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo. Solo por ti. Y con los cielos cantaré. Eres el Rey. Una vez más, la iglesia. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo. Por ti. Y con los cielos cantaré. Eres el Rey. Él es el Rey. Él es la verdad. Él es el amén. Él es el dueño de todos los recursos. Isaías termina diciendo en el verso 16: y el que invocare una bendición en esta tierra, hágalo a través del Dios de la verdad, porque no hay otro medio. El Señor les bendiga, hermanos. Vayan en bendición.